actividad que tenemos como tarea en la misma plataforma, que es el crucigrama, ¿sí? Crucigrama que se habilita el día de hoy, o sea, en la noche de hoy ya aparece habilitado y se cierra el día jueves, o sea, va a durar 2 días habilitado. Igual yo les voy a ir dando pistas, yo les voy a ir diciendo, eh, pues que yo les voy a ir diciendo esto, ténganlo en cuenta porque esto va a estar en el crucigrama, entonces para que si ustedes vayan pues caminando de la mano con lo que yo voy comentando, lo que van comentando los compañeros, ustedes aquellos que tenemos los micrófonos desactivados, los vamos a activar, solo sé que Carlos tiene problemas con el micrófono y Johnny tiene problemas con el micrófono, pero pueden colocar su aporte en escrito, ¿listo? Bueno, resulta que ¿El micrófono? sí, sí, porque la idea es que vamos a participar de una actividad que traje. ¿Listo? Ok. Bueno, resulta que hoy vamos a arrancar con 3 numeritos, ¿sí? Esos primeros números que nosotros nos enseñan a contar, ¿cierto? Que es el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Entonces, tenemos el número 1 para todos. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. El número 2, ¿sí? Y el número 3. Resulta que cada uno de estos números tiene una sorpresa. Entonces, ustedes hoy, chicos, ¿con qué número desean arrancar? A ver, le pregunto, por ejemplo, Con el uno. con el 1. Listo. Yo hoy les quiero preguntar a todos ustedes, señores, ¿qué piensan que es aprendizaje motor? Cuando escuchamos aprendizaje motor, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos viene en mente? Como la motricidad que posee cada individuo. Ajá, motricidad, muy bien. ¿Qué más? Como el proceso en que en que los niños van como explorando Ujú. su motricidad desde que nacen, o sea, el movimiento de los ojos, de las manos, la cabeza, es como ese aprendizaje que ellos van teniendo en el transcurso de su desarrollo. Listo, entonces tenemos una palabra que es la motricidad, tenemos otras que acaba de decir Douglas, que es el proceso, que le genera obviamente un aprendizaje al niño, y por acá me doy cuenta Johnny, que es aprender a moverse, ¿sí? ¿Algún otro quiere realizar otro comentario? ¿Qué es eso que se ilumina cuando usted lee la palabra aprendizaje motor? Habilidad. Habilidades, ¿cierto? Porque nosotros tenemos ciertas capacidades, pero Desarrolla capacidades, profe. necesitamos Destrezas. desarrollar unas habilidades, obtener unas destrezas. ¿Sí ven cómo esos términos o conectores van jugando un papel importante en la construcción del concepto? Entonces, el aprendizaje motor, con esto vamos a arrancar hoy, y este es pie principal para su crucigrama. ¿Listo? Entonces, el aprendizaje motor es ese proceso, como mencionó acá nuestro compañero Douglas, de adquisición, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a adquirir nosotros? Nuevas formas, ¿cierto? De actuación, ¿mediante qué? Como mencionó Johnny, aprender a moverse. Entonces, ¿mediante qué? Mediante el movimiento. Como mencionó, no sé quién fue el que dijo lo de motricidad. Entonces, la motricidad de pronto nos ofrece un abanico un poco más amplio porque pues piensa el cuerpo desde otra manera, pero entonces, ¿qué permite? Que hay un cuerpo que está en función de ¿qué? En función de ir, en función de actuar, en función de moverse, en función de afectar, pero también afectar al otro. Ese es el abanico más grande que muestra motricidad, que en el siguiente encuentro lo vamos a desarrollar un poquito, porque ese es un término bastante amplio. ¿Sí? Entonces, en este sentido,
el aprendizaje motor a nosotros que nos permite estar atento a esos procesos en cómo los niños empiezan a adquirir esas nuevas formas de ¿qué? De actuación desde su movimiento, ¿cierto? Pero resulta que hay un vehículo, ¿cierto? Hay un vehículo, en este caso es un trencito que trae algo, o sea, ese trencito me permite que los niños puedan adquirir esas nuevas formas de moverse, de las habilidades que ustedes mencionaron, las destrezas motrices que van a adquirir más adelante. ¿Y cuál es ese tren? Ese tren que me permite eso, movilizar eso, es a través de ¿qué? De las actividades físicas o en su caso más específico a través de las disciplinas deportivas, sí, que me van a requerir una gama de movimientos un poco más técnicos, un poco más tácticos, una armonía en los mismos movimientos para emitir cualquier gesto técnico propio de la disciplina deportiva que se esté poniendo en ese momento. ¿Fui un poco clara con eso, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí. Y no estoy clara. Por ejemplo, Carlos nos está diciendo algo importante. Él dice, es que mire, profe, el aprendizaje motor para mí es el conocimiento que adquiere el niño mediante su cuerpo. Eso que está diciendo Carlos va de la mano ¿con qué? Con la motricidad, ¿sí? Porque es que es desde esos modos de ser, ¿sí? Porque unas cosas son las formas y otra cosa son los modos que nosotros tenemos, ¿cierto? Para adquirir ese conocimiento, pero ¿cómo adquirimos ese conocimiento y cómo encadenamos esos procesos de aprendizaje? En este caso, Carlos nos está diciendo algo muy importante, que es mediante ¿qué? El cuerpo. ¿Sí? La idea es que no vayamos a caer ahorita en unos tecnicismos, ¿sí? Bueno, usted tiene que correr de esa manera, usted tiene y se empieza a acercar a esas diferentes habilidades motrices básicas que existen, ¿sí? ¿Claros ahí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ahora qué número quieren? ¿El 2? ¡Tararán! ¿O el 3? El 2. El 3. ¿Quién dijo el 3? ¿Quién dijo el 3? Harold. ¿Quién? ¿Douglas? No, Bueno, Harold, Douglas. Harold. Ah, Harold. Ah, bueno. El 1 y el 2. No sean tan, yo sé que saben contar de 1 a 3, pero no sean tan seguidos, hay que saltar. Bueno, ¿quién es Narváez? La Jessica. Ah, ¿esa es Jessica? Bueno. Jessica, tiene el micrófono que va a hablar. Listo. Resulta que el 3 dice, ¿por qué hablamos de modelos? Resulta que lo que estamos buscando en el transcurso de este semestre es que ustedes puedan hacer, estamos tejiendo discursos, ¿cierto? Estamos tejiendo teorías, pero también hay que entretejerlas para crear, ¿qué? Un urdimbre educativo, ¿cierto? En este caso, yo sé que ustedes están viendo corrientes, ¿sí? Están viendo didáctica. Entonces, yo les pregunto hoy como grupo, ¿por qué ustedes piensan que estamos hablando de modelos? Pregunto Jessica, ¿por qué modelos explicativos del aprendizaje motor? ¿Por qué hablamos de modelos? Básicamente sería la forma de diseñar. Ajá. Diseñar estrategias, pues ya que nos vamos hacia una edad específica, ya serían los infantes o infantes y adolescentes, entonces diseñar estrategias de aprendizaje y enseñanza para ellos. Y ahora le pregunto a Robert, ¿cómo nace un modelo? ¿De dónde emerge un modelo? Pues yo creo que los modelos nos era creo yo, de todo nuestro entorno. De todo nuestro entorno. De las necesidades. De las necesidades, ¿sí? Un modelo nace de una necesidad. En este caso, hubo una necesidad por estudiar y por acercarnos a cuáles son esos
esas pistas que nos dan para acercarnos al aprendizaje motor. Es decir, nosotros hablamos de modelos, muchachos, ¿sí? Cuando esto nace desde una propuesta, pero ¿una propuesta qué? Una propuesta científica, una propuesta investigativa, ¿sí? Es decir, nosotros ahorita vamos a empezar a hacer unos acercamientos desde el aprendizaje motor, porque vamos a mirar algunos autores, vamos a ver qué dijeron estos autores desde el desarrollo motor, desde las habilidades motrices, desde el juego, ¿sí? Pero entonces, ¿qué modelo imparte? ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que un modelo no sobre otro modelo, ¿sí? Un modelo se establece, emerge desde esa investigación científica, ¿cierto? En este caso, desde el estudio del aprendizaje motor. Entonces, resulta que en este tema de hoy, que son los modelos explicativos del aprendizaje motor, eso es una recopilación que hacen varios autores que están en pro de todas esas investigaciones científicas que se movieron desde el aprendizaje motor, ¿sí? Y es allí donde emergen los diferentes modelos para darle respuesta a cada uno de esos lentes que tuvo cada investigador. ¿Sí me hago entender un poco con eso? Sí, profe. Conversa lo que acabo de decir con lo que ustedes vieron en Corrientes, porque la idea es no saltar lo que están viendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sea primero? ¿Un modelo o una corriente? ¿Cómo es esa vaina? Un modelo. Un modelo, ¿sí? ¿Qué se necesita para que ese modelo se vuelva que una tendencia, una corriente? ¿Cómo me explican eso? Primero se necesita la investigación científica, ¿no? Los fundamentos científicos son importantes, pero también el mismo contexto va haciendo que se modifique, ¿cierto? O sea, que se aplique sí, pero que se modifique. Entonces, en torno a eso se va volviendo como una tendencia, o como sí, o sea, ya el modelo pasa a ser apropiado, pero modificado. Entonces ya es como por esa parte, opino. Ok. Ok. El modelo parte antes de una corriente. Eso quiere decir que primero sea un modelo, ¿cierto? Desde esa fundamentación teórica lo que pasa es que se vuelve una corriente, ¿sí? En este caso, todo se circunscribe en una corriente del aprendizaje motor, ¿sí? Que está amarrado ¿de qué? De una fundamentación teórica. ¿Qué les han explicado de una corriente? Johnny. La corriente va antes del modelo. Después del modelo, entonces es la tendencia. Es que tú dijiste, profe, un modelo se da antes de una corriente. O sea, en este caso me quisiste decir que primero va el modelo y después va la corriente. Ok. Ok. O sea, esto quiere decir que finaliza como modelo. En este caso, ¿qué pasa? Ustedes tienen que tener en cuenta que todo este engranaje, tanto en tendencia como corriente y enfoque, están amarrados a unos postulados teóricos, ¿sí? O sea, eso no está suelto. En este caso, finalizan modelos, ¿sí? Se finalizan en modelos explicativos del desarrollo motor, ¿sí? Pero porque lo que yo quiero que comprendamos es que estos se llaman modelos porque lo que hicieron ellos fue partir de unas investigaciones científicas, ¿sí? De unos autores o unos investigadores, llamémoslos así, que se dedicaron a observar, ¿sí? Cómo era el comportamiento de cada uno de los niños o las poblaciones observadas, para asimismo develar ¿qué?
el modelo en cada uno de los principios que ellos empiezan a manifestar. ¿Sí fui más clara con eso? ¿Sí? Sí. Bien, listo. Ahora, la última, que es la segunda, ¿sí? Dice, ¿qué papel juega el aprendizaje motor en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas? ¿Qué consideran ustedes que cuál es el papel que juega el aprendizaje y desarrollo motor en este proceso? ¿Sí? Porque tenemos que enseñanza y aprendizaje. Pues, profe, ellos por el medio del aprendizaje motor, ellos van explorando, ellos van conociendo y descubriendo su espacio. Y en la medida que van descubriendo eso, ellos van generando conocimiento y aprendizaje. Entonces, es supremamente importante porque los lleva a ellos a contrastar lo que están aprendiendo con su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, primero, permitirles a los niños que puedan descubrir, ¿cierto? Pero no es solamente descubrir, muchachos. O sea, no es descubrir de aquí para allá. También hay un individuo, una persona que está implicada en ese descubrir. Entonces, también le permite que el niño, ¿qué? Se descubra a sí mismo, ¿sí? Entonces, eso va en una reciprocidad. Yo descubro, pero también me descubro, ¿sí? También tengo la posibilidad de conocer y conocerme. ¿Qué quiere decir esto? El papel que juega el aprendizaje motor en ese proceso de enseñanza y aprendizaje es uno de los más importantes y en la primera infancia es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es permitirle al niño que tenga realmente ese papel protagónico, ¿sí? Ese papel protagónico en su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Pero desde dónde? Desde obviamente, las capacidades motrices que tiene en ese momento, las habilidades que va a empezar a adquirir y obviamente le va a permitir que un desarrollo de sus competencias motoras. ¿Sí fui puntual con eso? Cualquier cosa que no me devuelvo. ¿Sí fue clara la importancia en este momento de eso? Sí. O sea, la importancia de, muchachos, que ustedes se van a jugar desde el aprendizaje motor es que, ¿qué? Es que el niño tiene el papel protagónico. Sí, o sea, él es un sujeto de proceso. ¿Para qué? Para desarrollar sus competencias motrices. Vamos a poner un ejemplo y vamos a pensar desde ejemplos porque la idea de este encuentro es ese, que pensemos desde ejemplos reales. Vamos a partir de algo en lo que todos ya hemos visto. El video que se subió en Fundamentos de Pedagogía de Cierre, del jardín El Árbol, ¿se recuerdan? Del profesor que está con los niños están haciendo una ronda, ¿sí? Y los niños empiezan a ejecutar diferentes movimientos de acuerdo a la ronda que está sonando, ¿cierto? ¿Sí recuerdan ese video? Sí, señora. Bueno, ¿qué pasa en este video? En este video, obviamente el profesor tiene su intención, obviamente desde la música, que los niños obviamente despierten, toda la parte rítmica, la parte que les va a ayudar más adelante a componer, ¿cierto? Pero si nosotros ponemos el lente, ese lente del aprendizaje motor, podemos darnos cuenta cómo el profesor le permite a los niños que sean los protagonistas de ese desarrollo de las competencias motrices. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a seguir unas instrucciones, entre comillas, directas, que les emite la canción, que les emite la ronda, pero el profesor nunca les dice a ellos cómo deben de hacerlas, sino que cada niño, desde sus capacidades, empieza a ejecutar estos movimientos. ¿Sí recuerdan bien ese video cuando hay una colchoneta y los niños empiezan a tirarse sobre la colchoneta? ¿Sí? Hay unos niños que ruedan, hay unos niños más ágiles que hacen una vuelta canela,
Hay otros niños que intentan hacer la vuelta canela, pero después piden la ayuda del profesor para que les colabore para ellos ejecutar su vuelta canela, pero el profesor jamás les dice, es que en esta colchoneta ustedes todos deben hacer la vuelta canela. Él no lo dice, él simplemente pone la colchoneta, pone un objeto más en la escena, en la situación, y los niños se permean de eso nuevo que el profesor pone y empiezan, ¿qué? A aumentar su desarrollo de competencias, ¿qué? Motrices, para así generar, ¿qué? Unos nuevos aprendizajes. ¿Claros con ese ejemplo? Desde la importancia del aprendizaje motor. ¿Sí? Ok. Resulta que tenemos varios modelos y vamos a empezar con el primer modelo y este es clave para el crucigrama. El primer modelo es este. ¿Sí? ¿Sí lo ven allí todos? ¿Sí? Modelos físicos y biomecánicos. ¿Listo? Modelos físicos y biomecánicos. ¿Sí? ¿Qué nos invita a este modelo? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan cuando ven el nombre de este modelo? Modelo físico y biomecánico. Le pregunto, por ejemplo, a Marvin, cuando ve este título de modelos físicos y biomecánicos, ¿qué piensa Marvin? Profe, yo me voy más a lo físico en cuanto al crecimiento de cómo el niño va teniendo su desarrollo como tal. Me voy es como de pronto las apariencias que él va tomando en cada etapa. A eso más que todo me voy. Muy bien, muy bien. Si pensamos en lo biomecánico, por ejemplo, le pregunto a Felipe, ¿qué pensaría Felipe de eso? Felipe. Aló, profe. ¿Qué hubo, Felipe? Que es como el conocimiento de él, que es como el conocimiento de él con respecto al cuerpo, que él vaya conociéndose él mismo, pues, lo que yo entiendo por biomecánico. Ok. Y su movimiento. Bueno, resulta que este modelo físico y modelo biomecánico van amarrados desde las leyes de la mecánica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que está amarrado a las leyes de la mecánica, la dinámica y la cinemática? Quiere decir que todo se desarrolla desde el análisis de ¿qué? De la construcción anatómica del ser humano. Por ejemplo, Marvin, ¿qué dijo? No, profe, vea, es que yo veo modelos físicos y pues resulta que yo sé que Marvin se leyó el artículo de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y hay un tipo de maduración, ¿sí? Y el crecimiento, obviamente, se dan dos vertientes y una de las vertientes es la medible, la talla, el peso, ¿sí? Que hay unos cambios en relación a qué, a esa talla, a ese peso, a ese aspecto, pues, físico exterior, ¿sí? Que también se permea por los agentes externos, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? En este modelo físico, estos autores dicen que el aprendizaje motor se da desde lo medible, lo cuantificable, ¿sí? En la construcción anatómica. Resulta que ustedes este semestre están viendo anatomía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso con la construcción anatómica? Yo pregunto, o sea, ¿por qué anatómica? ¿Qué tiene que ver eso allí? ¿Qué tiene que ver la anatomía aquí? ¿Qué es la anatomía? Precisamente para entender bien, bueno, es importante conocer las partes del cuerpo y cómo funciona. Biomecánicamente habla, pues yo lo tomo más de la referencia de los movimientos y cómo se ejecuta cada movimiento dentro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, yo opino que es importante conocer, pues aparte de la parte física
y biomecánica, porque es importante identificar qué partes del cuerpo se van desarrollando y qué partes del cuerpo, a medida que se va potenciando ese desarrollo motor, se van adquiriendo más habilidades, y qué partes también influyen a la hora de la parte cognitiva, porque es que todo va como mancomunado. Todo va de la mano, nada va suelto, nada se va dando de manera suelta. ¿Sí? Todo va engranado, por decirlo así. Es un engranaje de lo uno y lo otro. ¿Qué pasa? Es que lo anatómico juega también esa parte, como vos decís, Douglas, de estar atento, cómo crecen cada una de las partes del cuerpo. Entonces eso nos refiere o nos conlleva a pensar en qué, en la estructura del cuerpo, ¿sí? Cómo se mide la circunferencia de, cómo se miden los pliegues de, ¿sí? Cómo yo puedo decir que las articulaciones hacen esa función de palancas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que en la flexión de la rodilla, que es un movimiento de palanca, obviamente hay un ángulo y eso ya es un aspecto más biofísico, pero entonces en la patada del jugador de fútbol, ¿cómo yo puedo decir que ese jugador de fútbol, desde este modelo físico y biomecánico, por eso es que su patada no es tan potente? ¿Sí? Ahí yo empiezo a articular este modelo físico y biomecánico, ¿sí? Porque es ese estudio estructural del cuerpo, ¿sí? En cuanto, obviamente, de la mano con el movimiento, ¿sí? Porque pues somos movimiento, ¿sí? Pero se centra en lo medible, en lo cuantificable, ¿sí? Es decir, se queda en el dato cuantitativo. Fui un poco más, allí vamos bien, todos vamos bien ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos con el siguiente modelo. El siguiente modelo es uno de los más larguitos, es este. ¿Sí lo ven? Este también es de crucigrama. ¿Sí? Bueno, resulta que este modelo, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Modelos biológicos, tiene otros submodelos, ¿sí? Tiene otros submodelos. Resulta que está la gran categoría, ¿sí? O sea, vamos a pensar que tenemos el tallo, ¿sí? Y el tallo es el modelo biológico. Y se desperdigan, ¿sí? Todas esas raíces hacia arriba, ¿sí? Donde se despliegan esas hojas. Esos son los submodelos que están amarrados a ese modelo biológico. Ese primer submodelo se llama modelo evolutivo. ¿Qué quiere decir ese modelo evolutivo? Ese modelo evolutivo va de acuerdo al ¿qué? Al cambio corporal. ¿Qué quiere decir ese cambio corporal? Que comprende la existencia de los periodos críticos de aprendizaje de algunas destrezas. Pero ¿en qué nos permite ver esos periodos críticos de algunas destrezas motrices en cuanto a las mismas conductas? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, resulta que como nuestro desarrollo es evolutivo, resulta que el bebé de 6 meses, de 3 meses, no va a realizar esos mismos movimientos, ¿sí? O esas mismas conductas motrices que el bebé que tiene 8 meses, ¿sí? Porque ya hay una maduración física, porque ya hay una maduración en sus músculos, porque hay una maduración que le permite ejecutar el gateo, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para conllevar a ese niño a que llegue a un gateo? Pues lo que yo hago para ir caminando con el mismo submodelo es colocar el niño en posición de cúbito prono, ¿sí? Boca abajo. ¿Para qué? Para que él empiece a fortalecer. Entonces él empieza a fortalecer la parte cervical, él empieza a hacer rebotes con la parte cervical, ¿sí? Empieza a colocar sus manos adelante. Inherentemente él empieza a realizar unos movimientos, unas nuevas conductas que le permiten
dar un nuevo paso. ¿Sí fui clara con ese modelo? Hola, Camilo. Chicos, sí fui clara con ese submodelo evolutivo. Bueno, resulta que en este gran modelo, en este tallo de modelo biológico, ¿qué es lo que hace ese tallo? Empezar a explicar ese aprendizaje motor, ¿cierto? Desde varias vertientes que son biológicas. Todas las vertientes en este modelo biológico están explicadas desde dónde, de lo evolutivo, de lo anatómico y de lo fisiológico. ¿Qué quiere decir lo fisiológico? Lo fisiológico ya nos devela cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los desgastes energéticos que tiene nuestro cuerpo frente a una acción motriz, frente a una acción de trabajo? Es decir, y este es clave para el crucigrama, este modelo fisiológico. En este modelo, el hombre es visto como fuente de energía. ¿Qué quiere decir? Que para este modelo nosotros todo el tiempo tenemos pues la energía frente al trabajo, frente a la actividad física, pero que cuando la ejecutamos hay un desgaste que no va a decir, no, hay un desgaste en sus sentimientos, hay un desgaste en su emoción, hay un desgaste en su actitud, hay un desgaste en su actitud. No, este modelo no dice eso. Este modelo dice, no, viejito, tienes un desgaste energético el más tremendo. ¿Por qué? Porque está haciendo una cantidad de trabajo y no está consumiendo las kilocalorías que tiene que consumir para mantenerse. Entonces hay un desgaste energético y ese man se viene en picada y no nos va a funcionar más. Por ejemplo, Douglas trota, ¿sí? Douglas corre. Entonces Douglas, ¿qué hace? Un día antes se prepara, consume lo que tiene que consumir, sus barras de cereal, guachu guachu, que el huevito, que la leche, que no sé qué. Y entonces él maneja una dieta para el otro día, donde va a necesitar mucha energía, obviamente proteica, entonces él pueda rendir frente a esta actividad física o este trabajo que él tiene que hacer. Porque ahí su mirada es fisiológica, ¿sí? Su modelo en ese momento se torna energético. Entonces él dice, no, yo tengo que rendir y yo tengo que llegar enérgico para poder cumplir los metros o los kilómetros que tengo que cumplir. ¿Sí me hago entender con este modelo? ¿Qué pasa con este modelo? Este modelo está amarrado pues a un concepto muy, muy grande que es la medicina deportiva. Sí, es la medicina deportiva quien acoge este modelo y lo empieza a desarrollar. Entonces, todo lo que se mueva en ese modelo fisiológico, ¿sí? Está de la mano con la medicina deportiva. Entonces, ¿qué explican? No, que obviamente el músculo necesita de la actina, de la miosina, para obviamente empezar a tener un movimiento más rápido. Resulta que en la carrera de marcha, que es un movimiento anaeróbico, se expulsa la demanda de adenosín trifosfato es más lenta, ¿sí? O sea, se empiezan a jugar este tipo de cosas, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto al funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra parte orgánica. ¿Sí fui ahí clara? ¿Fui precisa con ese? ¿Sí? Bueno. El otro que sigue es el modelo de control motor. ¿Sí? Este también es de crucigrama, ¿vale? ¿Qué nos pide este modelo de control motor? Este modelo de control motor, ustedes mencionaron cosas para el aprendizaje motor. Entonces ustedes dijeron, no, es que nos permite conocimiento, nos permite tal cosa, pero desde el cuerpo, porque nos envía unos impulsos, Resulta que como estamos hablando de un modelo biológico, obviamente va de la mano con toda la parte orgánica. Entonces, el origen de este modelo se da desde la neurofisiología, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa neurofisiología?
Yo creo que eso es tema de corrientes. ¿Cómo se da el aprendizaje? A ver, articulemos ahí, pues, muchachos. A ver, le pregunto a Camilo que acabó de llegar. ¿Dónde está Camilo? Camilo. ¿Qué hubo, Camilo? Bueno, Camilo, cuéntanos. Cuéntanos por qué neurofisiológico. Ustedes que están viendo esos procesos de aprendizaje. Profe, el aprendizaje se da a partir del sistema nervioso, ¿cierto? Sale del sistema nervioso, del sistema nervioso central que va desde la médula, el encéfalo y el cerebro. Ajá. El sistema nervioso, SNA, se me olvidó, pero va desde lo involuntario, el movimiento involuntario. Y ya, bueno, entonces, digamos que el aprendizaje, ¿cómo aprendemos? Todo se da por medio de estímulos. Y entonces todo nace desde nuestro sistema central, desde nuestro sistema nervioso. Todos son impulsos que permiten que todo el entorno, la parte biológica, los sentidos conjuguen, lleguen al cerebro y el cerebro inmediatamente lanza como esos impulsos. Muy bien, Douglas. ¿Listo? ¿Por qué es el origen de este modelo de control motor entonces neurofisiológico? Porque va amarrado a todo ese proceso que tú acabas de explicar, ¿sí? A todo ese proceso desde el sistema nervioso central, ¿sí? En cuanto a los estímulos que se envían, ¿sí? A nivel neuronal, ¿sí? Pero en cuanto a qué en este sentido, en cuanto a las acciones y los patrones que coordinados. O sea, aquí ya empezamos a jugar con un concepto bastante amplio que es la coordinación, ¿sí? Pero esa coordinación, ¿qué? Esa coordinación nos permite, ¿qué? Planificar, controlar las acciones, ¿cierto? Las acciones en este caso ya como serían motrices. ¿Sí? ¿Sí, más o menos ahí? ¿O perdidos? Chicos, ¿sí fue claro eso o quedamos perdiditos? Lo que tenemos que tener claro de este modelo, muchachos, es que la génesis, el natalicio, el origen, como lo quieran mencionar, pero equinicia, ¿sí? También puede ser, bueno, no voy a decir esa palabra, es la parte que neurofisiológica. ¿Por qué neurofisiológica? Porque son las investigaciones que discurren en todo este de conocer al ser humano, pero ¿desde dónde? Desde todos los impulsos que devienen del sistema nervioso central, ¿sí? Para ejecutar, ¿qué? Las acciones y los patrones de manera que coordinada, ¿sí? ¿Sí fue claro ya eso? Listo, Camilo. Eso es, Camilo. Eso es. ¿Listo? Ok. Ahora vamos con otro modelo, ¿sí? Hay otro modelo aquí muy importante. Y es este modelo, ¿sí? Este modelito. Modelos psicológicos. ¿Sí? Resulta que los modelos psicológicos, obviamente, retoma
algunos aspectos del modelo biológico y dicen que todo aprendizaje, ¿qué? Todo aprendizaje se supone de un estímulo que activa el proceso, ¿qué? Neurofisiológico, ¿sí? ¿Para qué activa este proceso neurofisiológico? Para generar acciones, ¿sí? En este caso, acciones, ¿qué? Motrices, ¿sí? Resulta que en este modelo, muchachos, vamos a estar un poquito atentos allí, porque este modelo es como ese árbol del modelo biológico. O sea, es un modelo que tiene un tallo, tiene un rizoma de raíces hacia abajo, un rizoma de raíces hacia arriba, ¿sí? En el que se van a desperdigar muchas hojas, ¿sí? Y cada modelo empieza a ofrecernos unas pistas en las que vamos a estar muy atentos, porque no quiere decir que este modelo entonces es malo y yo ya no voy a hacer este modelo, sino que voy a hacer este. No, es ver cómo cada modelo me permite comprender ese individuo, esa persona, ese niño, ese adolescente, ese adulto, ¿sí? En este caso, el primer submodelo es el modelo analítico, ¿sí? Analítico. ¿Cierto? Ese modelo analítico resulta que centra su interés en el conocimiento de las aptitudes psicomotrices básicas. Y aquí ya entra ese primer término, psicomotrices, ¿sí? ¿Qué me permite en este caso la psicomotricidad? Yo una vez en una de las clases les decía que la psicomotricidad, pues para algunos autores era muy reducida, ¿sí? Porque va desde ese psique y ese soma, obviamente un cuerpo pensante desde un cerebro pensante, ¿sí? En este caso, esta psicomotricidad va un poco más allá. ¿Por qué esta psicomotricidad va un poco más allá? Porque me permite es conocer y valorar ¿qué? Las aptitudes de cada uno de los seres humanos. Pero ¿cómo me permite a mí conocer y comprender y valorar esas aptitudes? Me permite hacer eso, pero desde las diferencias individuales que tenemos cada uno. Es decir, Camilo responde de una manera, Douglas responde de otra, Marvin responde de otra, Johnny responde de otra, Carlos responde de otra, Jessica responde de otra, André responde de otra, Steven responde de otras y Robert responde de otra, ¿sí? Pero ¿qué hago yo como agente, como educadora, como maestra? Estar atenta a cada una de esas respuestas, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, bueno muchachos, yo hago esta pregunta, ¿qué me pueden responder? Entonces yo empiezo a tomar cada una de las cosas que ustedes van mencionando que permiten construir todo ese concepto, ¿sí? En este caso, estamos haciendo el ejercicio desde lo discursivo que ustedes están diciendo. Pues yo podría decir que va de la mano con ese modelo analítico, ¿sí? Porque yo estoy conociendo, estoy valorando, estoy comprendiendo las aptitudes que ustedes tienen, en este caso desde su saber, desde su conocimiento, pero a manera que individual. Cada uno hace una aportación diferente. Ya si nosotros nos centramos en esa parte motriz, pues Camilo va a saltar de una manera, Marvin va a saltar de otra, Douglas va a saltar de otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para comprender ese niño, ese adulto, ese adolescente desde ese salto? ¿Sí? ¿Cuál es esa? ¿Qué es eso que ese individuo me está contando en ese salto? Voy a colocar un ejemplo. Resulta que estamos con población infantil, ¿sí? Que es la con la que ustedes se van a la práctica el otro semestre. Y resulta que hay un niño que dice que él no quiere saltar. Él no quiere, ¿sí? Entonces usted dice, ah, bueno, sí, no salte. Sí, no salte. Pero es que usted tiene que reconocer y conocer a ese niño por qué no quiere saltar. Quizás él no quiere saltar porque no sabe saltar y no se quiere ridiculizar delante de los otros. Entonces tome su mano y dígale saltemos juntos. Allí usted genera una conexión con ese niño, no solamente
usted ver cómo salta, sino que usted genera una conexión con ese niño desde su cuerpo, ¿sí? Donde su cuerpo le está contando a usted cómo él lo toma a usted de la mano y toda la fuerza que imprime en usted, cómo el niño tiembla, cómo el niño duda para dar un salto a un aro y a otro. Entonces, aquí la psicomotricidad te está contando algo, te está permitiendo que tú conozcas a ese niño frente a esa actitud individual que él tiene, frente a esta acción motriz que es el salto. ¿Sí me hice entender con eso? ¿Sí o no? Es que están muy callados, parecen momias. Yo me siento como contándoles un sarcófago ahí y el ventrílocuo. Sí. No, ¿Sí me hice entender con ese ejemplo? profe, entonces la psicomotricidad, Carlos, espérate. Carlos, ahí estamos hablando ya de una aptitud, ¿listo? Con P, ¿listo? Porque una cosa es la actitud que tiene el niño de, no quiero saltar. Y esa es la actitud, ¿cierto? Un enojo. Pero ¿cuál es esa aptitud que él tiene para hacerlo? ¿Sí? Entonces ahí es donde tú te devuelves en el niño, vamos juntos, Carlitos, dame la manito, Carlitos, y tú lo empiezas a sentir y él empieza a enviarte todos esos impulsos que él tiene, Carlos, en este caso el niño Carlos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dar ese salto, pero él ya te va a contar ahí desde su aptitud, ¿cierto? ¿Por qué es que él no salta? ¿Sí? ¿Sí, Carlos? Douglas. profe, Que no entonces, te ven. ya el teléfono. Profe, entonces, quiere decir que la parte psicomotriz es como la mirada que le damos al movimiento desde nuestro rol. O sea, ¿qué nos quiere decir el movimiento? Claro. Es poder valorarlo y conocerlo desde nuestro rol. Llámese agente educativo, llámese maestro, llámese docente, llámese instructor, llámese entrenador, llámese como a usted lo nombra el contexto, ¿sí? Pero es eso que a usted la psicomotricidad le está enviando, le está contando de ese niño, ¿sí? Obviamente la psicomotricidad tiene un abanico muy grande. No, es que en la psicomotricidad se juega el esquema corporal, se juega la lateralidad, se juega la imagen corporal, se juega el espacio-tiempo. Eso es un abanico muy grande, ¿sí? Pero lo que se centra realmente en la psicomotricidad es que tú puedas conocer a ese niño desde lo que te está contando, desde esa manera en cómo él está pensando y esa manera como lo está reproduciendo corporalmente. ¿Sí? Douglas, ahí. Sí, señora. Por eso se llama modelo analítico. O sea, es que le está diciendo a usted como maestro o como lo queramos connotar. Hey, vea, es que usted tiene que analizarme. ¿Sí? O sea, léame. ¿Sí? No es quedarse solamente, bueno, pues, Douglitas, amor, ven, vamos a hacer el saltico de la cuenquita, dale, salta, listo, sigue tú, Carlitos, sigue tú, y sigues tú, y usted ni siquiera ha detenido a ver qué le está contando ese niño, ¿sí? En esa cuenquita que él nunca va a poder saltar y quizás no haga ni siquiera un paso largo, ¿sí? ¿Ok ahí? ¿Sí, chicos? Sí, señora. Listo. Resulta que viene otro submodelo que se llama autoadaptativo. ¿Sí? Autoadaptativo. Este modelito es el que camina, es el modelo que va en esa vía, pues, en ese trayecto donde nos quedamos pegados a los procesos de información. Es que quiero hablarlo con ejemplos para que lo hagamos como un poco más real. A ver. Ese proceso de información que yo estoy dando en estos momentos, ¿sí?
tiene un proceso de adquisición, ¿sí? Yo estoy enviando una información de los procesos, de cada uno de los modelos, perdón, discúlpeme, de cada uno de los modelos, y ustedes empiezan a ejecutar un proceso de ¿qué? De adquisición, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. Resulta que yo trazo un zigzag, una línea en forma de rayo, y yo les digo, bueno, niños, todos vamos a caminar sobre la línea, ¿sí? Sobre la línea que en esta manera está en forma de rayo. Pero ¿cómo la pasamos? Pueden preguntarme, mira, tú vas a caminar en puntas de pies sobre la línea. Ahí hay un proceso de esa información, ¿sí? Quizá Jessica empiece a caminar y obviamente carece de equilibrio porque está en juego su equilibrio dinámico, entonces Jessica se va a tambalear, Jessica no va a poder, pero yo solamente le estoy mandando la información. Tienes que pasarte la línea en puntas de pies. Ella lo que trata es que adquirir esa información. Y quizás ella se coge de Johnny de los hombros y lo hace tumbar también a él, porque es que ella todavía no tiene ese movimiento, ¿sí? Ella todavía no tiene esa armonía en ese estado de equilibrio dinámico para pasarse el zigzag que yo dibujé en puntas de pie. Pero ¿qué pasa? Yo la estoy viendo a ella como una individua que tiene que, como un individuo, perdón, que tiene que recibir la información, ¿sí? Ella lo que tiene que hacer es adquirirla, ¿sí? Y yo lo que hago es, no, fallo en equilibrio dinámico, esta niña no está mal, la evalúo, ¿sí? Evalúo desde lo que yo le informo y ella adquiere, ¿sí? Es decir, yo ahí poco me preocupo en por qué Jessica está careciendo de equilibrio. O sea, no estoy atenta a esas señales que me está mandando su cuerpo en esos momentos. ¿Sí me hice entender un poquito con ese? Ese es un poquito enredado. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con ese? Miren, en este, usted se vuelve como le decía al otro grupo, usted se vuelve como un repositorio. O sea, yo le envío y usted recibe. Yo le envío y usted recibe. Salve como pueda. ¿Sí? Salve como pueda y hágalo. ¿Sí? Porque yo me quedo solamente en el paso de la información. Entonces yo planifico, esto lo planifico, ¿sí? Empiezo a describirlo y después yo evalúo. Entonces digo, no, los muchachos del 50% con los micrófonos dañados, no, pero pues hay algunos me están escribiendo, ¿sí? Otros por allá que los tienen, bueno, ni siquiera dicen nada, no que, y están más perdidos que quién sabe van a perder el crucigrama, ¿sí? Entonces, yo me quedo solo en eso, entonces a mí no me importa, no, bueno, no me importa, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy quedando en lo autoadaptativo, o sea, yo me quedo solamente en el proceso de la información, ¿sí? Yo los categorizo a ustedes, ustedes adquieren esa información y ya, se queda allí. ¿Listo? ¿Fui clara con ese proceso? Es como la transmisión de... Sí, eso es una transmisión. O sea, órdenes. No, exacto. Se queda solamente en la orden. ¿Sí? Listo, muchachos, skipping bajo, pito, pip, y todo mundo salga. ¿Sí? Entonces ahí me quedé solamente. Reciba la información y haga, mijito. ¿Sí? Que el niño corrió, se cayó, tumbó a 10 más, pero ¿por qué te cae? No, o sea, otra vez devolvámonos, ¿sí? O sea, hay algo está pasando, algo nos está contando, devolvámonos a ese modelo analítico. ¿Qué me está contando la psicomotricidad de ese niño? ¿Sí? ¿Qué me está contando para que yo lo valore, para que yo lo comprenda, para que yo lo conozca? ¿Sí? No, si me quedo solamente en que hagan el skip y se desplacen hasta el árbol, pues ya, ¿sí? Pues ya ahí murió, ¿sí? Porque yo necesitaba era que adquirieran la información y la ejecutaran. ¿Sí fue un poco clara con ese? Bueno, resulta que entra un modelo muy bacano. Ya nos quedan nomás 2, ya vamos a acabar y son las 9:04, Dios mío. Listo. Hay un modelo muy bacano y es el modelo dinámico, ¿sí? Resulta que este modelo dinámico dice, un momento,
Usted me está diciendo que yo solamente tengo que ver a las personas para que hagan un proceso de la información. Profe, No. modelo que no alcanza a ver. El proceso dinámico. Este también es clave de crucigrama. Modelos dinámicos. ¿Sí? Resulta que este modelo de dinámicos dice, modelo autoadaptativo. Yo sé que uno tiene que enviar unas informaciones y que obviamente todos tenemos que hacer el proceso de ¿qué? De proceso de adquisición de la información, ¿sí? Eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Las acciones humanas no se dan solamente así, ¿sí? Los procesos cognitivos en el aprendizaje motor es un proceso también de grado de libertad e interacción con el medio, que es lo que está diciendo Carlos, ¿sí? Él dice, el mismo nombre no implica como una autoadaptación, aprendizaje con base en asimilación de lo que ve a su alrededor en su entorno. Sí, hay una asimilación, ¿sí? Pero yo creo que pocos nos quedamos y pasamos en otro que dice Piaget, que es la acomodación, ¿sí? Nos quedamos en la asimilación, Carlos, ¿sí? Si vamos a ver de que solamente envío la información y usted procésela, yo creo que ahí todo lo asimilamos, ¿sí? Pero ¿cómo lo acomodamos? Yo creo que no se llega a ese proceso de acomodación. Quizás el niño, el adolescente o el adulto lo acomode porque ya empieza este otro modelo, salta este modelo que le dice, vea, es que usted tiene que tener un dominio y tiene que hacer uso de su libertad y en la interacción con el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo desde la relación con Johnny, con Jessica, con Carlos, yo observo lo que están haciendo y yo desde esa interacción con el otro trato de ejecutar un movimiento parecido. Pero después yo qué digo, no, es que yo también puedo hacer este movimiento de esta manera. Entonces yo ya empiezo a hacer un uso y empiezo a tener ese protagonismo de mi mismo movimiento. Volvamos al primer ejemplo del profesor con la colchoneta. ¿Sí? Algunos niños rodaron, torcidos, pero lo hicieron. Él en ningún momento anuló a ninguno. Él les dio ese espacio de libertad y de interacción con ese objeto. Ese objeto en ese momento, ¿qué era? La colchoneta. Otro ejemplo, por ejemplo, el deportista o el estudiante, ¿sí? Cuando él aprende cierta técnica, si lo vamos a hablar desde las disciplinas deportivas, ¿él qué hace? Él reestructura, ¿sí? ¿Reestructura qué? Cualitativamente sus acciones motrices. Por ejemplo, yo no sé mucho de fútbol, entonces por eso voy a hablar de natación, porque yo nado, ¿sí? A mí me dicen que la técnica de libre, yo tengo que hacer 3 brazadas y respirar, ¿sí? Entonces el profe me dice, bueno, Catherine, 50 metros de libre, respirando cada 3. Me pita, yo me tiro y yo le hago la técnica como él me la pide, ¿sí? Pero después, ¿yo qué hago? Yo después de que aprendo esa técnica, yo la reestructuro y yo digo, no, es que yo así me asfixio mucho. Yo me siento más cómoda nadando y respirando solo por la derecha y hago 4 brazadas por la derecha, ¿sí? Hago 4 brazadas y siempre voy a quedar por la derecha para tomar aire. ¿Qué hice allí? Yo hice uso de mi grado de libertad y desde la interacción de mi cuerpo con el medio acuático, ¿para qué? Para reestructurar mi ¿qué? Mi acción motriz. ¿Sí fui clara un poco con eso? Sí fui clara desde mi ejemplo. Entonces, ¿qué hago allí? Ustedes van a decir, no, Catherine, maravilloso. Es que usted actúa de una forma, ¿qué? Autónoma. ¿Autónoma para qué? Para buscar en sí misma una solución motriz. Entonces yo le digo, no, venga, Andrei, qué pena. Yo le hago los 50 metros, pero venga, le hago la técnica para que me califique, pero yo voy a hacer los 200 metros con mi estilo, porque yo me siento cómoda respirando cada 4 brazadas. Entonces me dice, bueno, sí, yo lo que necesito es que me haga los 200 metros, ¿sí? Entonces yo hice también uso de mi autonomía, pero ¿qué? Buscando una solución
motriz, en la que yo me siento cómoda, en la que yo me siento tranquila, en la que yo me disfruto mi movimiento, ¿sí? Listo. ¿Ese estuvo claro con ese ejemplo? ¿Sí? Vamos con... Listo, ya son las 9:10. Listo. Vamos con el último modelo, que es el modelo dentro del mismo modelo grande psicológico. El último submodelo es el submodelo aplicados. Modelos aplicados. Profe, Dime. el modelo dinámico hace parte, es un submodelo del psicológico. Sí, Pi. Ok. Sí, es que yo por ahí les decía que ese era el más larguito. El último es el modelo submodelo aplicado, ¿sí? Resulta que en este submodelo hay un representante que se los voy a escribir, que se llama care. ¿Sí? Care. Ay, espere que solo se lo envía a Carlos. Care. Listo, ahí se les fue a todos. Este es importantísimo. ¿Listo? Para el crucigrama. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. De pronto no hay una diapositiva, pues no, yo estoy tomando apuntitos, ¿no? Pero no hay de pronto una diapositiva que nos explique como cada modelo y uno poder también repasarlos ahí, como para tenerlos como más claridad, pues como dar una lectura después de... No. Para volver a ver la... Pero igual esto está grabando. Ah, bueno, vale, profe. Videoconferencia, ¿sí? Vale. Se está grabando. Ustedes pueden volverla a ver. Listo, bueno. Resulta que yo hice fueron las fichitas para que fuera más recursivo. Resulta que, bueno, los modelos aplicativos, ¿sí? Resulta que estos modelos aplicativos lo que me permiten es que es analizar ¿qué? Las situaciones de forma que natural, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que nosotros hacemos un análisis desde las situaciones naturales? Es decir, nosotros tenemos que volvernos aquí facilitadores. ¿Facilitadores de qué? De la construcción del aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Pero ¿desde dónde? Desde las habilidades motrices. En este sentido, nosotros nos volvemos facilitadores y mediadores. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que usted coloca situaciones en el que el niño o el individuo, ¿sí? Se acerque y se enfrente a situaciones ¿qué? A situaciones complejas. ¿Complejas para qué? Para que él pueda descubrirse, eso que mencionó Douglas al principio, pueda descubrirse y él pueda encontrar por sí solo la combinación de los movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo digo, bueno, niños, hoy vamos a jugar a los caballos. Resulta que los caballos, pues, ¿cómo es un caballo de paso? ¿Sí? Eso requiere unos movimientos disociados de las dos piernas, ¿sí? O sea, el caballo no salta hacia el tiempo, el caballo es tin, 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 ¿cierto? Hay un movimiento ahí alternado disimuladamente. Si yo pongo la canción de Carlos Vive el Caballito, pues los niños van a saltar, se van a mover, van a bailar, pero en algún momento alguno va a empezar a hacer ese movimiento tipo caballo, ¿sí? Porque la canción le suscita que mi caballito y el caballito y el caballito se cogió, ¿sí? Yo le estoy colocando sin querer queriendo desde algo natural, que es una canción del caballito, que el niño pueda encontrar y pueda hacer una combinación de movimientos. Y allí él solito empieza a generar confianza en sí mismo y empieza a arriesgarse a otras formas de movimiento. ¿Sí me hice entender con ese? ¿Sí o no? Carlos, que lo veo pensativo. Profe, yo no entendí casi. Bueno, Karen, otra vez. A ver. Vámonos con un ejemplo con Karen que acaba de preguntar con Karime. Resulta que Karime monta patineta,
¿sí? Ella es una experta montando patineta. Entonces yo les digo, bueno, muchachos, hoy todos vamos a traer un monopatín porque no sabemos montar patineta, todos vamos a traer un monopatín. Pero entonces Karim es muy habilidosa con el patín y obviamente con el monopatín más. Pero ahorita que yo les digo, listo, y vamos a ir a la cancha sintética. Entonces Karim me va a decir, ¿cómo así? O sea, ¿yo cómo voy a montar una patineta en una cancha sintética? ¿Sí? ¿Qué hice ahí? Yo coloqué una situación más compleja para que ella pueda descubrir otro tipo de movimientos desde eso que ella ya sabe hacer, que es montar la patineta. ¿Sí me hice entender con ese, Karime? Entonces Karime va a empezar a reproducir unos nuevos movimientos y va a decir, ve, yo nunca había intentado montar patineta acá en una gramilla así, y mira que pude hacer tal, puede girar la patineta de esta manera, puede girar la patineta de otra, y ella va a generar un grado de confianza mayor al que tenía, ¿sí? Porque la coloqué en una situación obviamente incómoda, compleja, pero que le permitió a ella ¿qué? Encontrar, combinar, adquirir nuevas habilidades motrices. ¿Sí me hice entender ahí, Karime? Profe, te pongo un ejemplo más o menos. Tengo un accidente, yo tengo el brazo fracturado derecho. Entonces, yo soy derecho. La mayoría de movimientos míos es con la mano derecha. Pero entonces, se me ha presentado un inconveniente y es que todo lo tengo que hacer con la mano izquierda. Entonces, ahí se puede decir que yo estoy en un submodelo aplicado porque estoy haciendo las cosas cotidianas que tengo que hacer, pero me estoy adaptando a la mano que nunca utilizaba. Sí. Más o menos es eso. Sí, porque usted ¿qué hace, Douglas? Usted está descubriendo, ¿sí? Descubriendo que quizás con su mano izquierda usted va, incluso hasta escribe más bonito, que va a saber usted, ¿sí? O con la mano izquierda usted colorea más fino, ¿sí? Puede ser, pero usted mismo se está generando una situación compleja, como lo dice Carlos aquí, ¿cierto? Confronta el aprendizaje desde algo práctico, ¿sí? Pero es desde un grado de complejidad, para que emerja, ¿qué? Lo sencillo, porque es que lo sencillo, muchachos, es lo que nos ilumina. Lo sencillo es complejo, ¿sí? ¿Sí me hago entender ahí? Por ejemplo, en esta situación, hay situaciones donde usted coloca una actividad compleja, ¿sí? ¿Qué es una actividad compleja? Que usted ese día colocó puras lanas así entrelazadas y hizo una telaraña. Y usted le dice a los niños, bueno niños, vamos para el bosque, vamos a pasar la telaraña. Ay, a mí no me trajeron jugo, a mí me trajeron agua. Entonces, ¿qué? Entonces, usted pone a los niños en esa situación compleja y algunos niños van a tener la capacidad de discernir y van a decir, ¿será que yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Sí? Y entonces en ese discernimiento, el niño dice, me voy a arriesgar y yo sé que yo puedo, ¿sí? Pero tú no lo estás obligando, tú dices, hágale, pase el que quiera, ¿cierto? Ellos, desde esa complejidad, empiezan ¿qué? A descubrirse y a adquirir nuevas habilidades motrices. Y después tú vas a ver que el que no hacía la vuelta canela, por pasarse la lana se arriesgó, hizo una vuelta canela y se la saltó, ¿sí? Porque quizás también lo vio en otro y dijo, uy, yo me puedo arriesgar. Entonces eso también genera una confianza en él. Entonces él se arriesga y lo hace y ya generaste la confianza en el niño y él continúa desplegándose ahí en el mismo movimiento, ¿sí? O sea, hay algo que tenía por acá anotadito que no puedo olvidarlo, que me acabo de recordar, es permitir que usted tenga o sea, que usted le ponga al niño ese grado de libertad en el que él se empieza a explorar, empieza a descubrir y empieza también a ver cuáles son sus limitaciones desde eso que usted le está colocando. Vas a colocar la misma lana otro día y quizás ese niño rompa esa limitación y ya se arriesgue y lo haga, ¿sí? Por ejemplo, yo me los voy a llevar a ustedes a una gincana y en la gincana les coloco una soga de slackline. Uf, me van a decir, profe, uy, entonces ¿cómo me pasó esto?
¿sí? Algunos se pasará eso como si fuera boca abajo y pasándosela así, otro se montará encima de ella y se irá a gatas, pero cada uno va a descubrir su posibilidad para poderse pasar la soga de Slackline, ¿sí? ¿Sí me hago entender con ese modelo? Que es el ultimito. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Pi? Bueno. Chicos, finalmente, sí, porque ya están los 10 minutos para repartir los autores. Finalmente, estos modelos de aprendizaje motor nos hacen una última invitación, que es ver el aprendizaje motor como un medio de relación, o sea, verlo como relación. ¿Qué permite esto? Ver al aprendizaje motor como relación nos permite que nosotros tenemos que tener presente el contexto y cómo el sujeto se moviliza en ese contexto, ¿sí? Pero cómo se moviliza y aprende desde ese contexto, no solo en relación consigo mismo, sino con el otro, ¿sí? O sea, es un sujeto que interactúa con el contexto, ¿cierto? ¿Para adquirir qué? Para adquirir nuevas respuestas en sí mismo, ¿sí? Esto va muy de la mano con el último modelo, con el aplicativo, pero colocan esa palabra bellísima que es la relación, ¿sí? Esa relación con el medio, con el otro, con lo otro, ¿sí? Que me permiten ¿qué? Dar respuestas en mí misma. El niño que no se pasó la lana va a decir, no me la pude pasar, pero yo sé que otro día lo voy a intentar. Igual uno se puede acercar y le puede decir, ¿quieres que te ayude? Eso es zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿sí? Entonces el niño va a decir, bueno, me das la mano y yo me arriesgo. Quizás es lo que necesitaba, era como ese apoyo ahí de decirle, tú puedes hacerlo. Y tú nunca lo ayudas a hacer nada, simplemente él necesitaba el apoyo de acompañamiento, más no de que tú le estés diciendo cómo tiene que hacer el movimiento. Hay muchos niños que requieren de eso, ¿sí? Porque se sienten muy solos y obviamente no se arriesgan a hacer la actividad que tienen que ejecutar. Igual aquí esto es una actividad libre, o sea, que tú entrelaces un poco de lanas en un poco de árboles, eso es una actividad libre, que tiene que, lo que dijo Carlos, confrontar ¿qué? El aprendizaje desde una cosa práctica, compleja, ¿sí? Pero que va a adquirir una habilidad motriz nueva y se va a hacer sencilla. Muchachos, ¿quedamos claros allí? ¿Qué les pareció el tema? Muy complejo, muy raro. No todos al tiempo, que nos quedan 5 minutos. Ya. Chicos, ¿estuvo claro, muchachos, ese tema? Sí. Listo. Ok, bueno, resulta que yo les traje un jueguito que es una característica del juego, según Joan Huizinga, ¿sí? Una de las características del juego, de muchas que tiene, es el juego de azar. Resulta que en el juego de azar nos involucra ¿qué? La tensión, nos tensiona, ¿sí? Pero también nos pone en este juego de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Vamos a hacer ese jueguito. Resulta que cada uno me va a dar un número, ¿sí? Y yo le voy a decir qué autor le tocó. Ese autor que le toque, que usted no sabe quién es, usted lo va a profundizar, pero ¿qué va a profundizar de ese autor? La aportación teórica. ¿Aportación teórica de qué? Porque es que más de un chico se me ha quedado en contarme la biografía del autor. Él nació en tal año, murió en tal otro, nació en esta ciudad, escribió tal cosa, escribió tal otra y se murió. Ya. No es una aportación, esa es la biografía del autor. Yo necesito es que ustedes lean y hagan la búsqueda,
Los estoy acercando al proceso investigativo de leer y profundizar un autor. Es decir, ¿cuál es su mayor aportación? En este caso, desde el aprendizaje motor, desarrollo motor, ¿sí? Habilidades motrices, educación, juego, todas estas cosas que nos dan pistas a nosotros para qué, para encadenar y llegar a esos procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños y las niñas, porque es que la mayoría de los que vamos a ver todos han estado parados en la infancia, ¿sí? Entonces, esto nos van a dar esas pistas y vamos a poner a la luz esos autores, ¿para qué? Para encadenar eso en pro del desarrollo integral del niño, ¿sí? Entonces, empecemos con el primero de mi lista, porque nos quedan 5 minutos. Douglas, un número del 1 al 10. 8. El 8, Vygotsky. ¿Listo? Profe, con este autor se hace el stand-up comedy. Sí, Piriri. Ok. Johnny, un número del 1 al 10. Escríbamelo ahí. ¿Qué? El 2. ¡Ja! Johnny, qué maravilla. Vea, a usted le tocó un francesito bien chévere. Ahí se lo escribí. Pierre Parlevas. Listo. Camilo, un número. 4. Otro chévere. Todos son chéveres. Listo, Camilo. Ay, se le fue a Johnny, qué pena. Espérate. Bueno, ahí lo ven todos. De Bush, Camilo. Carlos, un número. Por ahora, como te decía, por ahora, pues, no. Listo, Carlitos, aquí te va. Este es el autor, ¿listo? Vamos con Jair. ¡Jair! ¡Uy, Jair, hola! Un número del 1 al 10, Jair. El 9. Ah. Jair le tocó a Piaget. Yo ya había puesto el suyo. ¿Listo? Vamos con Jessica. El 5. Jessica le tocó a Erickson. No, yo lo hago, ¿sabes cómo? Sí. Jessica, ahí está el tuyo. Vamos con Felipe. Felipe, ¿qué número? El 7. Felipe. 22, entonces. Ese es el de Felipe. Karime, ¿un número? Disculpa, profe, ¿cuál es? No me aparece. De Crowley. ¿Cómo que no? No, de Crowley. De Crowley Ovide. Ay, se le fue. Espera un momento. Este es el de Karime. Karime, ese es el suyo. Y el de Felipe es este. Listo, Felipe. El de Jessica, ¿anotaste el tuyo? ¿Es Erickson, profe? Eric Erickson, sí. Ahí te vas bien escrito. Ya. Vamos con Marvin. No, a mí me toca.
me toca lo que es fútbol, El 1, profe. balonmano, Marvin va con... el atletismo. El atletismo no tanto. Ya sé, digamos atletismo, pero ya no. Listo. Ese que te acabo de mandar, Regal Robert. Regal Robert, sino que se pegó a Erizo, no sé por qué. Ahí quedó. Regal Robert. ¿Listo? Harold. ¿El 1? Ya lo dije. ¿Ah? El 2. Pues también. Ya también lo escogieron. Queda el 6, el 9 y el... ¿Ah? El 8. 6. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿El qué, Harold? El 6, el que no hayan escogido. No, pues que, no, así como te digo, estamos dependiendo. Tan humilde el que no hayan escogido, el que sobre para mí. Ay. 6. No, porque Ya, Freud. es un juega con Simón. Simon Freud, sí. Vale. miradores por la noche. Vale. No, pues me Listo. ¿Qué más falta? uno de mensajeros. ¿A quién no le he dado número? Toda la mañana, toda la tarde, toda la ¿Todo noche. ya? Narváez. Profe, ya le dieron a Steven. Falta Brandon. Bueno, yo estoy dándole a los que están acá conectados. Es que Steven estaba conectado, pero tuvo Se fue la problemas. energía. Ah, Con el ya. internet. Ah, sí, yo a ellos los puse. Ah, ¿Steven también? Sí, él estaba conectado en la conferencia, sino que le cayó el internet, no sé qué es lo que le pasó. Se Bueno, le fue. entonces a Steven le toca este. Y profe, para Brandon, que pues, mi pelado no pudo porque está trabajando en estos momentos. Ay, ve. El amiguito. Mi amiguito. Ya, Ah, ahí sí, está. ahora me cambiaste. Por favor, le socializan este Steven. Y el de Brandon. Profe, Señor. ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede regalar el de Fran? Sí, claro. Otro. Miren, este es el de Y el Brandon. de, Douglas. profe, para y el de Emerson. Emerson está aquí, ¿no? ¿Cuándo va a venir? ¿El de Emerson? Mañana no pueden, mañana. Ah, Emerson. No, es que a mí lo que yo hacía de otra manera y fíjense, o sea, anunciando diferente. Y hoy me lo- Bueno, a Emerson le toca otra vez este. Brandon repite con Jean Piaget, profe. Sí, Ok. sí, ellos se repiten. A Emerson le tocó Lebuch. ¿Sí? El de Florian. A Florian le tocó Brunner. A Fran. ¿Fran está conectado o no? No, profe, él no pudo entrar. Ah, listo, vea. Ahí está, Freud. ¿Quién más nos falta? Daniel. ¿Quién más nos falta? Ahí está el de Daniel, Erickson. No voy. Ve, mira que sí. ¿Listo, chicos? ¿Nos falta algún compañero del grupo? Que yo sepa, no. Yo creo que ahí ya están todos. Listo, chicos, entonces ya expliqué la actividad para este sábado. La plataforma desde ya está habilitada para que ingresen a realizar el cuestionario. Tienen 2 intentos. Se queda obviamente la nota más alta de los intentos que hagan. Les recomiendo porfa que se conecten desde un internet que esté bien,
que no se les vaya a ir la energía, ¿sí? Porque solamente hay 2 intentos habilitados, ¿sí? Las pistas que les di para los crucigramas se van a dar cuenta que son muy oportunas, que la van a recordar, van a decir, ah, Catherine dijo acá, esto me acerca a esto, ¿sí? Y pues nada, pues nos vemos el sábado, chicos, porfa, a las 7:30 en punto yo arranco. Con el que haya yo voy a arrancar, ¿sí? Porque es un stand-up comedy, eso requiere tiempo, ¿sí? Entonces no quiero que la actividad se empiece a frustrar y más que ustedes saben que tenemos el tiempo preciso porque ustedes ahí mismo ingresan a la siguiente clase, ¿sí? Entonces como para no empezar a interrumpir esos procesos, 7:30 en punto, chicos. Douglas, no se le va a varar la moto, no le va a llover, ¿sí? Ando en mío, mira. Bueno, entonces va a tener que salir a las 4 de la mañana para que llegue a la universidad a las 7, 2 horas en mío. ¿Oyó? Listo, chicos, entonces nos vemos en el stand-up comedy. Tratemos de jugarnos otras formas. Esta es una manera de poder articular esa parte conceptual, pues con algo que se torna un poco, pues, gracioso, un poco burlesco, pero obviamente sin perder el norte y sin perder la aportación más importante de cada uno de los autores que ustedes van a leer. ¿Listo? No nos vamos a quedar en la biografía, muchachos, ¿sí? Porque yo no voy a calificar biografía, yo voy a calificar la aportación que está haciendo usted, cada autor, y cómo usted articula eso para el desarrollo integral del niño, ¿sí? ¿Alguna pregunta allí, chicos? Que ya se nos va a cerrar la plataforma. Bueno, esto. ¿Alguna preguntita allí? Chicos. ¿Todo claro? Ah, bueno. Carlos nos pregunta que si el stand-up comedy... Sí, claro, Carlos. El stand-up comedy es con los teóricos que acabamos de dar. ¿Sí? O sea, tú vas a profundizar el autor que te tocó. ¿Sí? Por ejemplo, Freud. Entonces, ¿cuál es la aportación más grande de Freud? La aportación más grande de Sigmund Freud es la teoría del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque él dentro de las etapas de desarrollo nos habla de la etapa psicosexual. Dentro de esta etapa psicosexual, el niño se manifiesta desde 4 etapas. La etapa oral, que comprende de los 0 a los 18, pam, pam, pam. Miren, muchachos, esto es como cuando uno tiene un bebé y ahí entra esa parte desde la cotidianidad y usted empieza a articular esa parte conceptual del autor. Ah, vea, es que Piaget era tan tacaño, como salieron hoy, Piaget era tan tacaño que no tenía para ir a investigar los niños a los jardines, sino que más bien se dedicó a investigar sus hijos, ¿sí? O sea, la persona que habló de Piaget colocó ese chiste de que él era tacaño porque no tenía para el bus para ir a los jardines a observar a los niños y más bien se dedicó a observar a los hijos. ¿Qué nos contó? Que Piaget investigó fue a quiénes, a sus hijos. ¿Sí? Sí ven como ese grado de relación de partir de algo cotidiano, pero empezar a develar ¿qué? La parte conceptual. Eso es lo que vamos a hacer en un stand-up comedy. Les recomiendo que miren a Ricardo Quevedo, a Andrés Marín, que empiezan a hacer todas esas cosas desde críticas sociales, obviamente, pero que obviamente ponen su puesta pues cómica, pero eso está cargado de crítica, o sea, eso es que no es que van a hacer reír a la gente porque sí, no, allí hay una postura crítica en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, Carlos? No más de 10 minutos, ¿sí? No más de 10 minutos. Una pista que han hecho los otros grupos, por ejemplo, el grupo del sábado pasado, bacanísimo, la nota es individual, pero se reunieron 4 autores y los 4 autores empezaron a hacer su stand-up comedy, ¿sí? Entonces llegó el cachaco, el costeño, el bayuno y cada autor era de una ciudad diferente y empezó a contar lo que era cada autor, ¿sí? Otros hicieron una entrevista, entonces llegó el españolete contando que él era español, que él era obviamente educador físico, que él había hecho aportaciones para el desarrollo motor, un español, y él hablaba castellano,
¿sí? Pero la que lo entrevistaba empezaba a contarle, es que yo me leí su libro, y en su libro dice tal cosa, explíqueme por qué dice esto, ¿sí? O sea, yo les estoy dando ejemplos para que ustedes tengan como un abanico más amplio y se piensen la manera en que van a hacer ese stand-up comedy, ¿sí? ¿Un poco ahí de claridad, Carlos? ¿Sí? Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Karime, te vas a dar cuenta que no es poco tiempo, ¿sí? Tú vas a ver que 10 minutos es suficiente, ¿sí? O sea, tú te podrás demorar 10, 12, algunos se van a demorar menos de 5, porque va a pasar, ¿sí? Entonces no te preocupes que el tiempo lo tenemos allí. Ya les di varias pistas en las que ustedes pueden, pues, reunirse y ver cómo ustedes pueden... Pues obviamente tenemos 4 días para hacer eso. Entonces les toca empezar a leer sobre el autor, empezar a investigar, ¿sí? Hay veces nos toca investigar sobre la marcha, ¿sí? Entonces la idea era acercarlos a esto, no que yo les doy el material, sino que usted mismo acérquese al material que le ofrece el autor y mire ver con cuál se siente cómoda y habla de eso con lo que usted se sintió cómoda que leyó. Esa es la idea. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta allí, chicos? ¿Sí? ¿O no? No. Listo, muchachos. Entonces, pues, muchas gracias a todos por estar aquí en la videoconferencia, pues por la participación de todos. Y pues el sábado nos vemos con ese stand-up comedy. ¿Sí? Entonces, pues que descansen, que lean bastantico. Y nos vemos pues el sábado entonces, porque esto ya se va a cerrar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, porfa, antes de que se cierre? ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces nos vemos Profe, Dime. qué pena una pregunta. Lo que pasa es que estaba revisando este rato la plataforma. Me parecía que el stand comedy